Todo lo que está ocurriendo en cuanto a la apostasía en la casa del Señor y en el cuerpo del hombre, que es templo del Espíritu Santo, todo esto va a culminar. La palabra del Señor nos dice que a la bestia se le dio 42 meses para blasfemar contra los santos y vencerles. Va a llegar un momento que el enemigo de las almas va a ser confrontado en el cuerpo o en los cuerpos que está operando. Va a ser confrontado con Dios y va a ser quitado de en medio, nos dice la palabra. Todo lo que el hombre está viendo en cuanto a la obra del Señor va a terminar. Dios no tiene nada que ver con cámaras, Dios no tiene nada que ver con ídolos. La iglesia del Señor está en guerra. Todo lo que está sucediendo, Dios lo está permitiendo. El altar se le fue entregado a la bestia, junto con el continuo sacrificio. Todo lo que el hombre está viendo tenía que ocurrir, está escrito a través de la palabra. Estamos viviendo tiempos finales. Todo aquel que conoció a Dios, todo aquel que experimentó la presencia del Señor, la santidad del Señor, sabe que lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con el Señor. Aún hay un remanente, nos dice la palabra del Señor, que pelearía firme para estos tiempos. Pero ¿qué le quiere hacer ver y entender Dios al hombre? A través de su palabra, cuando le dice que no quiere ídolos. ¿Qué le quiere hacer ver Dios al hombre? Cuando le dice que no quiere ídolos de ninguna clase, ni de oro ni de plata. Él no quiere ídolos de ninguna manera. Dios le dice al hombre a través de su palabra: yo no tengo rostro. Todo aquel que experimentó la presencia del Señor en su vida, todo aquel que experimentó la santidad del Señor, sabe que lo que está ocurriendo no tiene que ver con Dios, porque Dios no tiene rostro. Todo lo que está ocurriendo va a culminar. Las ranas reunieron a los reyes para la gran batalla del día del Señor. Estos son espíritus de demonio. Estos son espíritus de demonios que van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la gran batalla del día del Señor. Dios va a terminar con todo lo que está ocurriendo y todo va a volver a la normalidad. Muchos, dice el Señor, van a ser limpios, pero otros no van a entender lo que está sucediendo en cuanto a la casa del Señor, lo que está sucediendo en el cuerpo del hombre que ha descuidado su vida espiritual, lo que está sucediendo en la vida de todo aquel que descuidó el ministerio del Señor. Todo esto va a culminar. Estamos viviendo bajo apostasía. Estamos viviendo un tiempo peligroso. Dios no tiene rostro. Las cámaras no le pertenecen a la casa del Señor. Ningún ser humano puede poner a nadie como fotógrafo o como camarógrafo en la casa del Señor.
La casa del Señor tiene un diseño específico. Hay cosas que el hombre hace y practica que no tienen que ver con el Señor. Hay cosas que el hombre está practicando para estos tiempos de apostasía que Dios no se las muestra a través de su palabra. Las ranas reunieron a los reyes para la gran batalla del día del Señor. Todo lo que el hombre puede apreciar es guerra. Guerra. Esta guerra es espiritual. La palabra del Señor nos dice que muchos de aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, aquellos que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, nos dice la palabra del Señor que estos luego, para estos tiempos, se alejarían del Señor. Hay quienes se van a levantar, pero hay quienes no van a volver a experimentar esto que Dios dice. Dios nos dice que hay muchos que no van a volver a experimentar el sabor de la palabra del Señor. Muchos van a ser limpios, nos dice Daniel, pero otros no van a entender. Los impíos van a obrar impíamente. Se van a levantar. ¿Por qué? Porque van a tener la manifestación del anticristo en su cuerpo, en su vida. Por eso nos dice la palabra que los impíos van a actuar impíamente. Estos se van a levantar con manifestaciones, mientras que otros serán limpios. Otros no van a entender. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos finales. Maravilloso es el Señor. Dice el Señor que es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse estas personas. Los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Hay muchos que no van a ser restaurados. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde el hombre que Dios llama a trabajar en su obra, el hombre que Dios le da un ministerio, no puede descuidar su vida espiritual. ¿Por qué? Porque se puede perder.